Cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cómo es que te gusta el tema del suelo pélvico y vamos allá. Vale, bueno, como ya he dicho, soy Alexandra, soy fisioterapeuta y bueno, empecé en el mundo del suelo pélvico en realidad porque en la universidad te daban dos opciones en la que yo estudié en Alcalá de Henares, y era o bien irte por la fisioterapia deportiva o irte por la fisioterapia uroginecológica y obstétrica. Y yo en realidad dije, pues bueno, si es que tampoco, en deporte tampoco nos iban a dar mucho más distinto de lo que ya estábamos viendo, ¿no? En cuanto a traumatología y demás. Y dije, bueno, pues a lo mejor tener esto puede ser interesante de cara a un futuro, ¿no? Porque cuando tú sales de la carrera al final no sabes ni dónde vas a acabar. Y pues nada, me empecé esa asignatura y saqué matrícula de honor, me encantó. Toma ya. Y bueno, luego lo uní mucho con el deporte porque yo soy muy deportista y pues ya cuando empiezas a unir experiencia y al final tu parte profesional, pues salen cosas bonitas y me dedico a la esfera uroginecológica, obstétrica, también a la fisiosexología y también al deporte, que de hecho os he puesto dos casos clínicos en la presentación en los que muestro dos deportistas que venían por dispareunia, dolor en la penetración, y acabamos haciendo una readaptación en su deporte y actualmente pues estoy trabajando con ellas junto con mi compañero Nacho en rendimiento. Así que bueno, para que veáis que, aunque ahora voy a hablar de dos situaciones, bueno, más bien una situación que está más relacionada de forma directa con lo que es el perineo o suelo pélvico, la cavidad pélvica y la cavidad abdominal y todo lo que es el complejo lumbopélvico son cosas que tratamos todos, nos dediquemos a la ginecología obstetricia o no. Y bueno, creo que es interesante al menos de conocer y de relacionar con esta situación. Me he enrollado como las persianas. No pasa nada, tranquila. Bueno, Vamos allá. venga. Bueno, a ver, voy a empezar hablando sobre la incontinencia urinaria porque creo que es lo que ahora has tenido más, como he visto algunos vídeos por redes sociales y demás. Y bueno, pues creo que es interesante de por lo menos como estructurar un poco porque cuando a lo mejor pensamos en incontinencia urinaria, se nos viene a la cabeza pues que una persona hace un esfuerzo y tiene una pérdida de orina o un volumen de pérdida de orina grande, ¿no? Y bueno, pues para que quede constancia de esto, una de las cosas principales que os voy a explicar también es muy simple, el mecanismo de la micción, que bueno, cuando yo por lo menos estuve la carrera, lo aprendí en fisiopatología y te lo explican así, como te lo tienes que aprender sí o sí, pero cuando lo relacionas también con la esfera del control neuromuscular y demás, pues empiezas a encontrarle un sentido, ¿no? Así que bueno, ¿qué se entiende por incontinencia urinaria? Pues incontinencia urinaria como tal, la ICS lo define como la pérdida involuntaria de orina. Y esto es interesante porque hay mucha gente que te llega a consulta y te dice que, pues que a lo mejor pues, ha tenido la braguita más manchada o que ha sentido que ha perdido un poco de orina y a lo mejor no es esto. Entonces, hay que como catalogar los tipos de incontinencia urinaria. Tenemos por un lado incontinencia urinaria de esfuerzo, por otro lado incontinencia urinaria de urgencia, la mixta, que es la que se junta, y una que se llama por rebosamiento. Y ambas tienen clínicas y tienen circunstancias distintas en cuanto a los síntomas y a la forma que esa persona lo expresa. Tanto una mujer como un hombre tienen o pueden tener incontinencia urinaria, tanto de esfuerzo, de urgencia o la de rebosamiento que os he explicado. De hecho, me cuesta un poco seguir la presentación de ahí con respecto a aquí, porque como no se pasa la diapositiva, Tú no sé dime, si tú cuando la quieres vas que la pase, la pasando. paso. Sí. Ah, vale, ok, claro, por eso me queda, digo, no entiendo por qué no se está pasando, vale, vale. Bien, pasa de diapositiva. Vale.
Aquí os muestro el por qué digo que tanto un hombre como una mujer pueden tener esta situación, porque normalmente se asocia únicamente a la mujer y pues no es así, ¿no? Sí que es verdad que hay un factor que es interesante de tener en cuenta en la mujer y es que pues, hay un embarazo y un parto que pueden predisponer a que exista un tipo de incontinencia, generalmente la incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero tanto un hombre como una mujer tienen esta situación. Si me enfocas en la parte que sale en la cavidad pélvica, ¿vale? Ahí, eso es. Esa es la de la mujer, como vemos, sería pues, todo lo que es el útero, el cérvix, y desde el cérvix pues, va toda la cavidad vaginal. Vale, justo delante estaría la vejiga y la uretra. Al lado, ahí no se representa y me da bastante coraje que no se represente porque me cuesta encontrar una imagen que aparezca, pero una mujer también tiene próstata. Entonces estaría junto a la uretra, como en el hombre, que si enfocas la imagen de abajo, se ve justo la uretra debajo de la vejiga, junto con, o sea, perdón, se ve la próstata junto con la uretra debajo de la vejiga, ¿vale? Sería como eso. Vale. Entonces, por ejemplo, en el hombre, una de las alteraciones que se conoce del suelo pélvico es la prostatitis. Pues una mujer también puede tener inflamación de todas sus glándulas, que genere una situación de disconfort, que de hecho hay un tipo de incontinencia urinaria que puede tener relación con este tipo de inflamación del epitelio eh, uretral. Entonces, como tal, una incontinencia, hemos dicho que se produce porque hay una pérdida de orina, es decir, una de las funciones del suelo pélvico, que es la de sostén, o sea, perdón, la de continencia, está viéndose alterada. De forma normal, cuando se empieza a producir todo el proceso de producción de orina, llega a la vejiga. ¿Me enfocas el esquemita de arriba? Es justo. Tenemos el músculo detrusor, que el músculo detrusor es un músculo que no es como el suelo pélvico, ¿no? Entonces, aquí es interesante que por lo menos se genere una representación de que el suelo pélvico como tal es como la parte que sostiene toda la cavidad pélvica a nivel inferior. Al final, la cintura pélvica es una articulación, es como el codo, es una articulación, entonces tiene que tener sus engranajes y sus uniones. Por eso, eh, seas de la disciplina que seas, tienes que conocer de esta estructura porque influye en el complejo lumbopélvico. Entonces, ese perineo, ese suelo pélvico como tal, tiene un tipo de musculatura que es musculatura estriada. No es musculatura como es esta, que es del detrusor. Esta es una musculatura lisa y tiene una inervación que está mediada por el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, ante determinados cuadros que se vea alterado este sistema nervioso autónomo o el sistema neuroinmune, todo el proceso que está relacionado con la micción puede verse modificado o alterado y habría que también valorar esa circunstancia concreta. Pero bueno, de forma normal, se va llenando de orina, se va dilatando y los mecanorreceptores que están englobando a ese músculo, se llama detrusor, van detectando una señal. Cuando llega un momento en el que tanto esos mecanorreceptores que se van distendiendo como la presión que se está ejerciendo hacia abajo en esa zona que si me la enfocas es donde está eso, ahí, pues se va ejerciendo una presión del propio peso. Hace que se empiece a mandar una señal a médula espinal, córtex y demás, y hace que pues, se desencadene el reflejo de la micción. Ahora, hay una parte voluntaria, porque pues, si tú vas en el metro, pues no es un momento de ir al baño, porque no tienes sitio, entonces pues te tendrás que aguantar. Entonces, existen unos mecanismos somáticos que permiten aguantarte. Vale. Esos mecanismos están asociados con la musculatura estriada que os estaba diciendo. Pero normalmente, y esto es importante de saber en las incontinencias urinarias, si yo, por ejemplo, y os lo voy a asociar a un ejercicio de gimnasio, pues, yo estoy haciendo un press militar. Si yo estoy haciendo un press militar, que es el ejercicio de subir con una mancuerna hacia arriba, y estoy desmoronada en el espacio, mi cuerpo, de forma automática, ¿qué hace? Se corrige, ¿no? Existe un control preactivatorio al gesto motor en cuestión. Y yo eso no lo estoy pensando, sino que sale de forma automática. ¿Por qué? Porque en mi cuerpo hay un registro de lo que es más óptimo
para el momento que quieras, ¿no? O sea, si yo quiero aguantar, pues yo voy a necesitar que mi suelo pélvico, y más que mi suelo pélvico, mi cavidad pélvica, tenga una activación postural óptima para permitir que si a esa situación en la que yo a lo mejor pues tengo una cantidad de orina considerable y tengo que hacer un freno porque, pues, por ejemplo, ha habido un aumento de presión, pues mis mecanismos, mi musculatura fásica sea capaz de tolerar esa situación. Porque si yo tengo una activación postural bajita y además solicito a la musculatura estriada que intervenga, pues va a decir, no, ni de coña, aquí no puedo, no soy capaz. Es lo mismo que estar aquí y estar haciendo una serie de repeticiones. El hombro fatiga y colapsa. Vale, pues lo mismo pasaría si tengo una alta activación postural de forma basal en la musculatura tónica. Si yo tengo una alta activación, ya estoy consumiendo unos recursos energéticos que no me van a permitir ser eficiente cuando haya, por ejemplo, un aumento de presión. Pero esto estamos hablando de una incontinencia urinaria de esfuerzo. A lo mejor lo estoy relacionando un poquito más con el esfuerzo. Y como os he dicho, hay más tipos de incontinencia que pueden interrelacionarse. Si me enfocas el al lado, gracias. Aquí esto lo he puesto porque, y de hecho ahora lo voy a matizar, cuando te encuentras en consulta a una persona que te viene por una incontinencia urinaria, una de las cosas primeras que ocurre es que esa persona dice que esto es un marrón muy, muy grande, porque al final es una situación que genera un disconfort muy fuerte en la calidad de vida de la persona. Y hay muchos grados dentro de los tipos de incontinencia. Hay gente que tiene muchas pérdidas, o sea, mucho volumen de pérdida. También hay que medir el volumen, la frecuencia, la intensidad y también las situaciones, porque hay muchas personas que cuando están, por ejemplo, ante un nivel de estrés un poquito más alto, tienen mayores pérdidas. Entonces, al final esto genera en su sistema cognitivo y en su sistema evaluativo una situación concreta que como profesionales, o yo por lo menos es mi ética profesional, desde el inicio lo intento pues dosificar y que la persona baje su nivel de culpa, incluso de exigencia, porque vienen muchos con culpa de es que esto me lo he producido yo. Y además, cuando a lo mejor pues haces la valoración y demás, pues al final es que parece que está fatal esa persona, porque es como, no activas esto, no activas lo otro, esto lo tienes así y así. Y joder, claro, la persona te viene con que pues tiene pérdidas, viene preocupada, a lo mejor pues está asociado a un proceso concreto y dice, bueno, pues nada, pues a trabajar el suelo pélvico. Pues bueno, entonces esto lo quería matizar porque creo que tenemos un poder muy importante como fisioterapeutas y si no te dedicas al suelo pélvico igual, porque si te dedicas al deporte o tienes a alguien de tu círculo de confianza que está en esta situación, pues el que tú le digas como profesional, oye, mira, esto es una situación que se trabaja con el suelo pélvico, o sea, que se trabaja con fisioterapia y demás, ya estás normalizando la situación, más que normalizando de que esto es normal, sino normalizando de que puedes, naturalizando, perdón, esta situación de puedes hablar de esto sin ocultarlo porque tiene solución o se puede trabajar y hay profesionales que lo valoramos y lo abordamos. Bueno, en fin, que me rollo. Pasa de diapositiva, por favor. Ay, esta está repetida, porque está repetida, perdón. Pues la siguiente, esa. Vale. Aquí, de incontinencia urinaria de esfuerzo, hay una que es asociada a la hipermovilidad uretral y otra a la disfunción esta que os estoy diciendo intrínseca del esfínter. Pues como por ejemplo, cuando hay poquita activación en el suelo pélvico, que ese esfínter no puede activarse porque le falta un sostén para hacer fuerza. Otra situación sería esa hiperactivación. Otra situación sería que el tejido conjuntivo esté un poquito más debilitado, porque es una cosa interesante de saber es que el suelo pélvico solo un 20% es musculatura. El restante porcentaje, es decir, hasta el 80% es tejido conjuntivo. Del 20% de musculatura que os estoy diciendo del suelo pélvico, solo un 24% es musculatura que tú activas con los ejercicios de Kegel. Es musculatura fásica. El resto es musculatura postural. Entonces, ¿qué poder tenemos todos los fisioterapeutas, independientemente de que trabajes como, vamos a decir, como una valoración intracavital y demás, como que eso es la fisioterapia más de suelo pélvico, ¿no?
para predisponer a que tengamos pacientes con una pelvis eficiente y con un complejo lumbopélvico muy bien integrado en los gestos motores, porque esa musculatura de forma automática se implica, igual que si cambias de posición. Esto en neurología, con la facilitación neuromuscular y demás, se ve mucho, que tú facilitas el movimiento y se implican de forma automática musculatura y demás. Pues esto es lo mismo. Y bueno, luego también, creo que no me dejo ninguna. Si me dejo alguna, vuelvo. Y luego la hipermovilidad uretral, pues hay situaciones como hay un tipo de estreñimiento que se llama estreñimiento de sinergia no rectal, que de hecho es hasta el 80% de los estreñimientos y ocurre mucho de bebés. Y si ya es difícil integrar la fisioterapia en suelo pélvico de forma en la población general adulta, pues en un niño más todavía, pero en niños ocurre que tienen este tipo de alteración, en el cual pues, el esfínter anal se sobreactiva mucho cuando la ampolla rectal se dilata porque está live. Entonces, al final se genera un cambio en la gestión y en la forma en la que los vectores de fuerza van interactuando en ese complejo pélvico. Y puede generar, por ejemplo, que tenga mayor feedback o mayor propiocepción en una musculatura u otra. Mis mecanismos pélvicos estén de una forma u otra. Es un ejemplo como puede ser pues, un embarazo o un parto, o como puede ser una intervención quirúrgica X, en la que han abordado el tejido y se ha generado un poquito más de retracción, un poquito más de fibrosis. En fin, habría que valorar y ver las posibles causas, pero que y también pueden estar las dos situaciones interrelacionadas. Y esto es muy importante de por lo menos estimular, porque la propiocepción y la capacidad de que esa pelvis se intervenga en el gesto motor puede reducir la intensidad y la frecuencia de una forma muy relevante. Y esto con electromiografía de superficie, que en las siguientes dos diapositivas viene ya la electromiografía. Cuando tú pones la electromiografía ves muchas cosas muy interesantes que haces el pre y el post y ya incluso en la propia consulta ya está cambiando. Y bueno, luego tendríamos la incontinencia urinaria de urgencia, que esto no a ver, tiene que existir un deseo miccional acompañado de la incontinencia, es decir, aparece el deseo y no puedo aguantarme, tengo que ir al baño o me lo voy haciendo, dicho así de aquella forma, porque no aguanto. Vale, pues este deseo miccional está asociado a esa imposibilidad de control y a una contracción involuntaria del músculo detrusor. Luego ahí hay una alteración en ese patrón, en ese reflejo, que hay que trabajar y hay que abordar. Y eso, como fisioterapeutas, lo podemos trabajar junto con la interacción de urología y más profesionales, que de ahí que al final hay un tratamiento multidisciplinar, ¿no? Porque si, por ejemplo, la continencia urinaria que, de esfuerzo, que es como lo más frecuente, se dice en ginecología y, pues, oye, deriva a fisioterapia porque estamos ahí para ayudar, ¿no? Pues lo mismo aquí, ¿no? Si te vienen a consulta por una incontinencia urinaria de urgencia, pues hay que derivar al urólogo o al ginecólogo porque es interesante de que tengamos esas dos perspectivas, ¿vale? Puede ser sensitiva o motora. Y esto, bueno, pues es que el propio nombre lo indica. Sensitiva cuando a poquito volumen de orina o a poca sensación ya se está desencadenando ese deseo miccional. Las causas pueden ser muchas. Hábitos, pues como puede ser aguantarse mucho, ir al baño, pues la prevención de ir al baño antes de salir de casa, etcétera. También puede ser, por ejemplo, secundaria a lo que digo de la irritación del epitelio mucoso. Eh, También pueden estar relacionados con el consumo de fármacos, operaciones y bueno, también hay un tipo de alteración neurológica que es la que se está asociando, o sea, la que yo por lo menos cuando lo estudié en la universidad era como lo asocio sí o sí, esto y es esto y no, y hay muchos tipos, ¿no? Luego cuando lo ves en clínica lo ves muy evidenciado. Pero igual cuando estaba en la universidad yo asociaba la incontinencia urinaria de urgencia a una hiperreflexia
de este músculo de detrusores tiene una alteración neurológica y puede aparecer por otras cosas. Entonces hay que valorar y hay que ver. Y bueno, la mixta, que se interrelacionan las dos anteriores. Y luego hay una que es incontinencia urinaria por goteo, o sea, perdón, por rebosamiento intermitente, que está asociada como a una obstrucción o a un detrusora contráctil. Y esto en geriatría se suele ver, ¿vale? Y también se trabaja con fisioterapia. Bueno, y luego, a ver, hay algunas categorías que te dicen por incontinencia urinaria, posmicción. Después de ir al baño, pues se tienen pérdidas. Otra que es coital, en las relaciones sexuales. Y esto hay que diferenciarlo de eyaculación, de squirting y de incontinencia, ¿vale? En el caso de la mujer. Y en el caso del hombre, pues lo mismo. También pueden tener pérdidas, lo que pasa que es menos evidente, ¿no? Pero también. Y luego, bueno, hay una que se llama Giggle Incontinence, bueno, que es la risa, que es básicamente de esfuerzo, pero bueno, que lo quieren llamar así, pues se llama así. Hay una nocturna, enuresis nocturna, y la continua, que es un poco similar, pero bueno, que no me voy a detener en esto porque en realidad, pues con que os quedéis con esas, eh, suficiente. Vale, paso de diapositiva. Os voy a poner el caso clínico. Esta es una paciente, no, bueno, esta no es la paciente, ¿vale? Es que es una foto ideal que encontré y la uso cuando quiero hablar de esto. Hay un tipo de trastorno funcional intestinal, porque también estamos los fisioterapeutas en los trastornos digestivos, en gastroenterología y en coloproctología, son disciplinas que los fisioterapeutas trabajamos y abordamos. Yo personalmente estoy haciendo mi TFM de esto. Y bueno, este es un trastorno funcional intestinal que se llama desinergia abdominofrénica. Es la típica distensión abdominal que vemos mucho en consulta y que es, lamentablemente, y bueno, poquito a poco se va metiendo cada vez más la fisioterapia en más campos. Pero se trabaja casi siempre desde la nutrición, que guay, porque tiene que ver. De hecho, uno de los mecanismos de eliminación del gas es por medio de la microbiota, pero también hay un tipo de alteración que se produce en el reflejo de acomodación de la pared abdominal al aumento de volumen intracavitario, que se llama desinergia abdominofrénica. Y en eso está relacionado el suelo pélvico, porque el suelo pélvico se relaja. ¿En qué consiste esto? Me voy a meter un poquito y ya pasamos porque quiero que me dé tiempo a explicar la dispareunia, ¿vale? Pero bueno, es que esto daría para hablar mucho y yo soy muy friquita de estos temas. Entonces voy a intentar ser breve. De forma así rápida, por ejemplo, hay muchas chicas, generalmente son chicas, que te vienen a consulta y te dicen que están llenos de gases, que tienen muchos gases, que tienen mucha distensión abdominal y que coman, o sea, incluso por la mañana, o que coman lo que coman, ya tienen distensión. Bien, cuando nosotros comemos de forma habitual, se genera una serie de patrones digestivos. Además de eso, el volumen intraluminal del intestino aumenta. Esto se registra en el sistema nervioso. Se registra y se desencadenan reflejos automáticos, entre ellos una acomodación en la pared abdominal. De forma normal, esa pared abdominal lo que haría sería activarse un poquito, a ver, no penséis que es así, en plan una activación, no, un poquito de activación postural. El transverso abdominal y el oblicuo interno se activan un poco, el suelo pélvico también, la pelvis posiciona en una posición en la que como que sostenga todo y el diafragma se relaja junto con el diafragma, el oblicuo externo y el recto abdominal. Va, pues en esto ocurre lo contrario. Transverso abdominal, oblicuo interno, suelo pélvico y todos los vectores de fuerza en la pelvis se modifican y el diafragma se expande, se activa un poquito más. Y también coincide que hay una respiración más abdominal, no hay una movilidad torácica óptima, pero bueno, esos son como estrategias que se van utilizando. Pero esto ya está condicionando cómo esos patrones intestinales están funcionando. Y también los mecanismos de eliminación se pueden ver alterados. ¿Por qué os estoy explicando esto? Porque yo tenía a una paciente en consulta que venía por incontinencia urinaria de esfuerzo, que además coincidía con que tenía un trastorno funcional intestinal. Aquí también influye mucho la mucosa, la capacidad de perdón, el estado de la mucosa, porque hay estudios en los que se ha visto, no encuentro el estudio, lo he querido poner, pero es que no lo encuentro y no me daba tiempo a buscarlo. Si lo encuentro, te lo paso.
y lo pones aquí si queréis. Ujú. Que la mucosa se había visto que intervenía en el control postural preactivatorio dentro de los mecanismos de las vías extrapiramidales. Entonces, ¿cuán importante es que aunque haya una alteración en la mucosa, también se metan estrategias de abordaje en cuanto a la eficiencia motora? Y más si estamos hablando de rendimiento deportivo. Y bueno, pues en este caso, pasa de diapositiva. Aquí tenemos una gráfica, esto es electromiografía de superficie con Endurance, la empresa con la que nosotros trabajamos en Immunfin. Y vemos cómo esto estaba, chica, a ver, voy a pasar a la siguiente, un momento. Vale, aquí estábamos en una sentadilla. Y vale, ok, pues no va a estar relajado, solo pélvico. ¿Por qué? Porque tiene que haber una preactivación basal sin que tú lo pienses. Esto es el press militar. Tú de forma habitual, pues joder, estás haciendo una sentadilla, te tienes que preparar. Vemos cómo, ¿cómo hacemos esto? Vale, donde el 10 donde está abajo, la gráfica de abajo, vale, ahí, el 10. Ahí es cuando se estaba, o sea, cuando, prepárate, vale, al principio está cargando, prepárate. Luego tiene que haber una corrección pélvica si se está detectando que no está en una posición óptima. La gráfica mm, no está abajo, perdonad, lo he recortado, pero yo os lo digo, y os fiáis de mí. Lo azul y lo rosa es antes y la otra es después. Pues vemos cómo cuando va a hacer la preactivación hay una bajada en la activación de ese suelo pélvico, ¿vale? Y va haciendo la sentadilla, no va haciendo un pico de activación de la musculatura fásica. Bueno, a ver, no se puede diferenciar aquí, pero se está implicando esa musculatura porque está habiendo un aumento de presión y un cambio y una modificación. Además, es una gráfica como muy en sierra, no es uniforme. Y luego, cuando va a hacer la subida arriba, que es por el 50 más o menos, ahí ok, hace una activación, pero no es muy constante, mantenida, y vemos como incluso el derecho, que es bueno, no me acuerdo cuál era, pero uno de ellos está activando menos con respecto a otro. Luego ahí es súper interesante ver y valorar cómo está trasladando el core, el centro de gravedad, que no es la musculatura en sí, sino el centro de gravedad, porque en este caso estaba trasladando mucho más carga hacia un hemitronco que otro. Pero bueno, cuando trabajamos a nivel de pues, facilitación de la activación y de dar concienciación pélvica y después concienciación de lo que es el sostén y la activación, la paciente pues hacía una gráfica mucho más armónica arriba, aunque bueno, es pre post momentáneo, se puede mejorar mucho más, pero sí que llegaba a picos de fuerza mayores. Y ahí sí que está la sierra dentada y demás, pero bueno, que mucho mejor que la de abajo. Y en este caso, pues era una incontinencia urinaria asociada a un estado de suelo pélvico con poquita activación, en la que también los mecanismos de acomodación abdominal pues se estaban alterando y además pues que también toda la capacidad propioceptiva pues se va mermando, ¿no? Si tú no le das estímulo, además el suelo pélvico es una región que, a no ser que se generen estrategias concretas, suele tener poquita conciencia. Vale, luego os he puesto aquí un estudio interesante de cómo la posición del tobillo influye en la contracción de los músculos del suelo pélvico. Y quiero decir que no es tanto por la posición del tobillo, sino por el tipo de control postural de carga y de modificación del patrón que se está ejerciendo. En una posición de flexión plantar, la pelvis tiende a ir más bueno, pues al final, no es que la pelvis tienda a ir hacia adelante, sino que tu centro de gravedad tiende a ir hacia adelante. Luego ahí, si en el suelo pélvico no tiene una concienciación y una reacción de enderezamiento anterior, me va a costar que se active, ¿vale? Si voy atrás, yo estoy centrando mucho más mi centro de gravedad y por tanto estoy favoreciendo que en la pelvis exista mucha mayor activación. Y lo he querido poner por eso, precisamente, porque hay ocasiones en las que hay estudios que dicen esto, lo otro, y tú ves como, no, la pelvis tiene que ir anteversión porque sí. No, hay que pensar las cosas y razonarlas.
porque tienen su sentido neuromotor y sus cambios fisiológicos, bueno, pues eso, que no es porque haya una anteversión o porque haya una hiperlordosis, que de hecho lo decía el otro día, no porque haya una hiperlordosis es la incontinencia, no, sino es por otras razones, ¿vale? Y en la siguiente diapositiva hay lo que os estoy explicando, que dependiendo de la posición pélvica se cambian las capacidades de activación en la musculatura. Pero bueno, esto daría para hablar más. Voy a pasar a la dispareunia, ¿vale? Porque si no, no me va a dar tiempo a responder las preguntas que queráis hacerme. Vale, a ver, la dispareunia como tal. Wow. Es un tema. Me planteaste dos temas bastante chichosos. Pero bueno, dispareunia como tal es dolor. Ahora voy a poner la definición. Es dolor. Entonces, el dolor no existe tipos de dolor. O sea, no existe un tipo de dolor psicológico y un tipo de dolor físico. No, el dolor es dolor. O sea, tú puedes tener una circunstancia concreta que esté predisponiendo a que tu sistema de alarma se esté activando, como puede ser una cirugía. Ahora, en ese procesamiento central del dolor influyen muchísimos factores. Entonces, la dispareunia, dolor, o sea, no es que yo tenga, por ejemplo, yo qué sé, una sobreactivación en la musculatura interna, eh, dificultad para la lubricación. Vale, eso pueden ser factores que estén predisponiendo a que en mi complejo pélvico exista una serie de registros que puedan empezar a desencadenar mi sistema de alarma. En el mismo momento en el que ya hay una persona que te viene con dispareunia, tanto hombre como mujer, porque un hombre también puede tener dolor en la penetración. Wow, es que ahí no solo es me duele cuando tengo relaciones sexuales, no, sino también encima toda la carga social y la carga personal que puede estar teniendo esa persona porque al final es la esfera sexual, que hay mucho tabú en esa esfera y poquita educación. Y no es lo mismo si a ti te empieza a doler el codo, porque además te has dado un golpe, ¿vale? Me duele el codo, me he dado un golpe y me duele el codo, lo estoy viendo, que de repente te empieza a doler cuando estás con tu pareja en un momento en el que se supone que tiene que haber placer y es una zona íntima, que no sabes ni lo que te está pasando. Pues ahí hay un importante factor que es la aproximación a, oye, mira, esto es tu suelo pélvico, esto es lo otro. Y empezar, o por lo menos yo empiezo así, las sesiones mm, haciendo una educación en todo el tema ginecológico, en el varón y lo mismo. Siguiente. Vale, aquí lo digo. La dispareunia no es dolor en las relaciones sexuales, porque dolor en las relaciones sexuales podría implicar hasta el orgasmo. Entonces, aquí hay un importante componente que lo trabajo con mi compañera Silvia, que es sexóloga, y juntas hacemos talleres que son, la verdad, bastante completos porque tenemos esas dos esferas desde la psicología y desde la fisiosexología, ¿no? Y aquí hay un importante patrón dentro de la propia relación sexual que es interesante de abordar y de ver. Porque si a ti no te está doliendo, por ejemplo, cuando te estás masturbando, cuando te están tocando, cuando te están besando, cuando estás disfrutando de esa parte del placer o cuando pues, estás teniendo un orgasmo, no te duelen las relaciones sexuales, te duele en la penetración. Ahora, esa penetración es solo cuando tengo penetración con mi pareja o cuando tengo penetración yo sola o yo solo. No, pues también me pasa, pues por ejemplo, cuando introduzco, en el caso de la mujer, un tampón, cuando me pongo la copa menstrual, cuando me introduzco un dedo, vale, ok. Entonces ahí hay otro factor también que podemos estar teniendo en cuenta en la valoración. Luego, la dispareunia es dolor localizado en la región genital asociada al coito y a la penetración. Vale, esto es básicamente lo que acabo de decir. El dolor es la acción del organismo, es una acción del organismo, resultado del procesamiento central asociado o no a daño. Luego, el dolor es el resultado del procesamiento central. Y esto es lo mismo que decir que tienes un problema en la sexualidad. De hecho, y bastantes chicas sobre todo, cuando vienen con dispareunia, cuando les preguntan qué puedo ayudarte, tengo un problema en mi sexualidad. Mm.
Vale, a ver, esto no se lo digo a ellas así, ¿no? Pero no tienes un problema en la sexualidad, porque la sexualidad es un constructo, es un resultado de un procesamiento central, es como la personalidad. Lo que tendrás es un problema en una dificultad en un aspecto concreto de esa situación, como puede ser en la relación sexual con penetración con tu pareja. Y con el dolor pasa lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero similar. Es el resultado de un procesamiento central en la que influyen muchos factores. Si yo, por ejemplo, de primeras en una mujer, sobre todo trabajo más con mujeres, pero también trabajo con hombres, pero en clínica vienen más mujeres. De primeras, pues tú ponte que tiene endometriosis, porque un tipo de situación que puede generar dolor en toda la cavidad pélvica es la endometriosis. A ti te han dicho que tienes endometriosis, te han dicho que tienes una enfermedad y tienes que ir a consulta y además pues tienes problemas con tu pareja o no, pero te supone un disconfort en la relación sexual y no tienes ni idea de lo que está pasando. Tú estás intentando decir, ya, esto quiero que pase ya. Vale, y vas a consulta con un fisio y te empieza a decir, pues mira, esto está irritado, pues esto no sé qué, pues esto no sé cuántos. Más la situación de incomodidad que supone la primera consulta para muchas personas. Luego yo la primera consulta, y esto es mi experiencia profesional y mi consejo, no suelo hacer la valoración, o sí, dependiendo de cómo vea la paciente. O sea, eso ya yo voy tanteando y voy viendo, ¿no? Pero en muchas personas es explicar y decir, mira, vas a ir a casa y vas a hacer mirar, tocar y mover, con el correspondiente pues, dibujo, que se dibuje sin ver, incluido también el hombre. Después, pues que compare mirándose con un espejo, que vea y compare. Después de eso, que toque. Hay en ocasiones en las que sí que lo digo, que antes de mirar también intenten dibujar o intenten pensar qué diámetro tiene la vagina y qué diámetro tiene después cuando lo ve y luego cuando lo toca. Y una vez lo toca, pues intentar aproximar a lo que es el sostén, lo que es la activación, lo que es la vuelta a ese sostén previo, lo que es el pujo, porque hay muchas chicas que le dan mucho miedo pujar. Y hay veces que, por ejemplo, hay una incontinencia urinaria, hay dolor en las relaciones sexuales, entonces ahí hay dos situaciones que dices de primera, wow, como algo que se suele asociar a debilidad puede además cursar con dispareunia, que es en la penetración. Hay muchos tipos o sea, hay muchas personas, tanto mujeres como hombres, que pueden cursar con dolor y además de ese dolor también puede haber otras circunstancias que se estén englobando en ello. Pasar a la siguiente. Vale, y aquí pues eso, se considera disfunción sexual a un trastorno en el deseo, en la excitación, en el orgasmo y o presencia de dolor dentro de lo que es la, la relación sexual. Bueno, más que la relación sexual en el conjunto de todo, ¿no? Porque también, pues, a ver, ¿esto está repetido? No, no está repetido, vale, perdón. Lo que digo, que la etiología o las variables que pueden estar influyendo en que ese sistema evaluativo esté determinando una cosa u otra pueden ser muchas. Entonces, recomiendo desde el inicio, si te vas a dedicar a esto, que trabajes con una sexóloga o un sexólogo y también con nutrición en algunos casos. Vale, ¿puedes pasar a la siguiente? Vale, aquí es lo que explico del dolor, que es una percepción aversiva y protectora vinculada al sistema de defensa. Luego hay un cambio en el sistema neuroinmune y en el sistema hormonal, que contiene implícitamente una evaluación aprendida y la notificación de amenaza de daño corporal necrótico. Eso está mal escrito. Consumado, inminente o que es vivido en términos de tal daño. Esto lo cogí del libro de Arturo Goicoechea, que si no lo conocéis, pues os lo recomiendo. Claro, vale, yo puedo haber tenido una intervención quirúrgica. Lógicamente, eso va a generar unos cambios, o sea, es un daño en el tejido. Es un daño que puede ser de mayor o menor intensidad, va a haber una serie de cambios locales pues, con todo lo que eso supone. Eso se va a estar detectando a nivel de médula espinal, a nivel del sistema nervioso central, se activa el sistema de alarma, desencadena dolor. Dolor está asociado a
esa situación concreta, pero también a otras experiencias propias de esa persona y también a la connotación que supone la zona genital y la esfera sexual. Entonces, que no es solo, pues, oye, tengo una operación, no, no, es que influyen más factores, ¿no? Entonces, pues, vale, tú trabajarás el tema de la cicatriz, la propia cirugía, drenar si es preciso, mandar, por otro lado, pues mejorar las condiciones neuromusculares para que no se vean alteradas o si ya se han visto modificadas en cierta parte, pues potenciarlas y demás, pero estás trabajando cosas paralelas en una misma persona, ¿bien? Que a lo mejor es el propio hecho de trabajar esas cualidades neuromotoras en esa persona ya la está empoderando y la está dando herramientas para que esté mejorando ese mecanismo de gestión a su propia región y, bueno, en fin, que son muchas variables que intervienen, pero que el dolor, en este caso, es dolor en la penetración, ¿vale? Aunque haya muchas cosas que pueden estar condicionando esta activación del sistema de alarma. Y ahora os voy a poner el caso de una paciente, eso es, esto es en reposo, tumbada. La primera, la que digo, la rosita y la azul, es antes y la otra es después. Eh, a ver, un momento, esto que estaba haciendo. Manteniendo, era una contracción mantenida, creo. Sí, porque el de abajo creo que es eso. Vale, es bueno, contraer y relajar. Mantener 10 segunditos era. Vale, eso, mantener 10 segundos. Vale, al principio marca estado de relajación, pero no es un estado de relajación, relajación. De hecho, mira, está aquí abajo. El suelo pélvico derecho eh, está más activo. Y el suelo pélvico izquierdo un poquito más activo con respecto al post, pero están un poquito con ese estado de sobreactivación. Cuando le pido la contracción no llega a un pico, sino que se queda ahí manteniendo, baja incluso, vuelve a subir y es como, oye, venga para arriba, venga para abajo. No hay un sostén mantenido. Después, al trabajar a esta paciente, le trabajé eh, no me acuerdo cómo fue, creo que trabajé pues a nivel de terapia manual, pero luego también pues con todo el tema de la contracción, relajación, que volviese a un estado de relajación, que no se mantuviese en un estado de activación, no era necesario pues estar en un estado de reposo. Y le pedía, pues eso, que mantuviese ese estado de reposo, además es que lo hizo perfecto, fue como... Y cuando ya le pedí la activación, subió, y bueno, aunque hay unos picos de cierre y demás, pero lo mantiene bastante bien. Y luego pues relaja y si os dais cuenta, vuelve al estado de relajación. Pues aquí estás reentrenando a la musculatura y estás dando un tipo de sensación, un tipo de feedback distinto a toda la región perineal y también estás aproximando a esa persona a esa región y le estás diciendo, oye, mira, que es que esto está haciendo tu suelo pélvico, esto está aquí. ¿Te duele ahora cuando te estoy tocando? No, vale. También en el tema sexual educo mucho en lo que es la respuesta sexual. Porque, por ejemplo, tanto en el hombre como en la mujer hay movimiento dentro de la pelvis de forma automática como respuesta. La respuesta sexual son reflejos neurovegetativos y somáticos. Entre ellos, la vagina tiene, por ejemplo, un efecto tenting, que es que se mueve, se sube hacia arriba, el útero verticaliza, se congestiona el clítoris, se erecta, también en el hombre se erecta, la sangre de los cuerpos cavernosos, también hay movimiento dentro de la cavidad pélvica. Entonces, cuando esta persona empieza a dibujar en su cabeza todo el movimiento, empiezan a darle un sentido, empieza a generar un- una imagen dentro de su cabeza, hay cambios, imaginería motora. Esto influye de forma directa. Vale, además de eso, en el orgasmo, pues hay movimiento también. El útero y la vagina se contraen. O sea, hay una contracción de la musculatura lisa, junto con la musculatura estriada, porque el orgasmo no es lo mismo que orgasto. Y bueno, pues todo esto lo explicas y, joder, al menos ya esa persona está teniendo una educación muy potente, que de hecho yo lo digo mucho en redes sociales. La labor que yo hago en redes sociales es de educación y de divulgación, pero es que aparte hay veces que estás tratando, porque estás dando una educación terapéutica que está dando un sentido a lo mejor a una persona, ¿no? Y hoy, de hecho, hoy justo una chica me ha escrito a Instagram y me ha preguntado que si trataba estenosis lumbares y demás. Y yo, sí, claro. Lo trabajo y me dice, ay, tienes, no,
Me dice, ¿trabajas estenosis lumbar, no sé qué? ¿Tienes algún post? Y fue como, ¿qué pasa? Que un post ahora es tu currículum para ver si una persona te contrata o no te contrata. Me he quedado un poco flipando, la verdad. Pero sí, o sea, es que es así. Y ¿por qué estaba contando esto? Ah, por eso, por la educación terapéutica, que es que es una herramienta muy potente que tenemos como fisioterapeutas y también la información que estemos dando a esa persona puede estar condicionando su proceso de recuperación. Entonces, pues bueno, para quien le interese, todos estos temas de verdad se pueden interrelacionar muy mucho y pueden ayudar bastante, tanto si te vas a dedicar al suelo pélvico como si no, ¿vale? Porque si una persona pues, te está diciendo que tiene dolor en las relaciones sexuales y tú le estás entrenando, por ejemplo, pues que sepas que existe la fisioterapia aplicada a la fisiosexología, ¿no? Y nada, cualquier duda que tengáis, pues tenéis mis redes sociales, mi página web, hago mentorías para profesionales. De hecho, me hace bastante ilusión. Mañana tengo una entrevista con el Comité de Costa Rica porque quieren que les forme. Pero bueno, que también lo hago a nivel individual. Y nada, pues que si tenéis cualquier duda, pues podéis preguntarme. Me han sobrado 10 minutillos. Oye, pues mira, muchas gracias. De De nada. verdad, Alex, muchísimas gracias por todo. Me parece increíble todo lo que has dicho. Es un tema que sí, que sigue siendo un tema tabú, pero sí que es verdad que poquito a poquito se va dando a conocer más y creo que se necesitan a profesionales como tú bueno, pues que puedan ayudar a los pacientes. Y bueno, que muchísimas gracias. Y voy ya diciendo de mientras porque esto llega un poquito más tarde. Si queréis ir haciendo preguntas, las ponéis aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, Alex, no sé qué te ha parecido, a mí me ha encantado, la verdad. Es algo que pienso que tendríamos que saber todos, porque a veces en la universidad sí que será, pero a lo mejor no a todo el mundo le quiere dedicarse a ello, pero yo creo que sí que unos conceptos básicos como tú nos has dado, bueno, básicos, súper mega increíbles que nos has dado, la verdad, pues son muy necesarios, así que muchísimas gracias. Y bueno, yo sí que quería hacerte una pequeña pregunta y es esa primera visita que tú haces con los pacientes. Has dicho que normalmente no valoras si ves que el paciente no lo necesita perdona, no está preparado. ¿Qué haces durante esa valoración? Aparte de una buena anamnesis, ¿haces alguna otra cosa? ¿Le das recomendaciones para casa? Un poquito qué es lo que haces? Bueno, lo primero depende de la persona porque hay gente que tiene un historial clínico muy amplio, que incluso tiene un historial de mucho bagaje profesional, con muchas cosas que va interrelacionando y va mezclando y va como, entonces tú le tienes que hacer como un cronograma, ¿no? De, a ver, vamos poco a poco, te vas sacando cosas. Entonces, pues hay veces que te lleva mucho. Yo hago una sesión de valoración de una hora y hay veces que se me queda corta. Y yo se lo pongo como condición, es decir, yo no te puedo valorar si yo no, o sea, perdón, yo no te puedo tratar si yo no te estoy valorando ni te conozco, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas veces que cuando salimos de la universidad, pues tenemos la suerte de encontrar un sitio en el que puedes aplicar tus propias formas de abordaje y otras en las que pues, a lo mejor esa hora de tratamiento es tratamiento y no puedes o te limitas a valorar 5 minutos. Bueno, hay que adaptarse, pero yo personalmente lo puse como condición y es así. Entonces, en esa primera valoración, la anamnesis pues te lleva más o menos. Dependiendo de lo que vaya viendo, pues voy orientando a una cosa o voy orientando a otra. No es lo mismo, por ejemplo, si cuando tú le dices a la persona en qué puedo ayudarte, te dice, tengo el suelo pélvico hecho una mierda, y es literal lo que te dicen. O es que soy un dolor. O es que no sirvo para tener relaciones sexuales. O es que me meo encima y estoy mayor. Son cosas que literalmente te dicen en consulta. Entonces, dependiendo de lo que te dicen, tú ya sabes si va a tener mayor componente o menor componente emocional. Entonces, dependiendo, ¿vale? Si poneros que es una persona que es, pues, oye, súper deportista, mira, quiero dejar de hacerme pis porque quiero competir en un triatlón, ¿vale? Objetivo claro. A esa persona, lo primero que después de hacer la anamnesis, lo primero explico
qué es la cintura pélvica, porque eso ya está generando un cambio en la corteza somatosensorial, en el córtex prefrontal, en su capacidad retentiva, en su atención, estás estimulando a tope su sistema cognitivo y le estás dando una representación corporal de todo lo que es la cintura pélvica, porque ya he dicho que está un 80% es solo tejido, o sea, es tejido conjuntivo, el 20% es musculatura. Luego, cómo esté integrada esa pelvis es fundamental. Entonces, eso como primera cosa, pues le explico qué es el suelo pélvico, que hay, yo tengo una pelvis anatómica en mi consulta, que si quieres luego te paso el enlace. Y bueno, pues eso, le explico. Después le digo la diferencia con el core, o sea, el core, nosotros es muy fácil, al final el core lo asemejo mucho al kéfir. ¿Cómo es eso? Cuando tú piensas, cuando yo te digo kéfir, ¿tú qué piensas? ¿En kéfir? Pues el yogur ese raro, Claro, es que pues tampoco en lo tomo mucho. realidad el kéfir es el hongo con Vale, el que tú lo metes en la leche, fermenta, tal, 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 te sale el yogur. Pero tú piensas en el kéfir como en los yogur, generalmente, ¿no? Entonces, con el core pasa lo mismo. El core es el centro de gravedad del cuerpo y el sistema de estabilización profundo y todo el complejo muscular que engloba a la cavidad abdominopélvica, pues es lo que está dando una funcionalidad al patrón, etcétera, ¿no? Entonces, el que tú hagas consciente del core, no tengo ningún estudio, pero estaría muy interesante hacerlo, el que tú empieces a dar una representación al core como centro de gravedad, de dónde están sus presiones, cómo reparte el peso, qué tipo de reacción de enderezamiento muestra cuando hay un cambio en ese centro de gravedad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de rendimiento? Sí o sí tienes que valorar patrones motores. Una sentadilla. Tú estás valorando, no estás valorando solo el que lleve la espalda recta, no, no. ¿Cómo hace las cargas? ¿Cómo reparte? ¿Cómo coactiva la pelvis? ¿Qué tipo de preparación y de control automático tiene? ¿Hace correcciones posturales? ¿Identifica las cargas? Todo eso hay que valorarlo y ver. Entonces, pues eso, lo grabo. Siempre con tu teléfono, siempre se lo pregunto, lógicamente, en plan, ¿quieres que te grabe para que lo veas? Sí, sí, tal. Vale. Después, pues bueno, hago algunos test y demás que no me da tiempo a explicar, que si queréis y te apetece, pues eh, lo hacemos otro día. Pero bueno, sí. que el caso, si en ese momento me da tiempo, pues ya pues valoro a nivel en camilla. Por ejemplo, con la tos, pues veo cómo se acomoda la pared abdominal, con la risa. También palpo, ¿no? Para ver cómo está la pared abdominal, diafragma, veo también la respiración. Después, a nivel intravaginal, o sea, intracavitario, pues valoro. Lo primero que empiezo y pues, explicando todo, ¿no? Porque al final no le vas a empezar a decir, pues mira, esto es esto es. No, pues mira, estos son tus labios externos, estos son tus labios internos, y en el hombre, pues lo mismo. Y pues ya depende de lo que vea. Depende. Y luego, pues si es una persona que no considero que en la primera sesión tenga que hacer una valoración intravaginal o intracavitaria, porque también se valora toda la esfera anal y demás, pues es que depende de lo que vea. Muchas Ujú. veces también lo que haces es decir, oye, mira, relax, que no tienes la culpa de lo que te ha pasado y que vale, ok, pues lo siento por la, por la experiencia que hayas podido tener, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar en ello. Y sí que complemento mucho con material audiovisual. Es algo que lo hago aparte y lo hago porque yo creo, mi forma, ¿no? De empoderar, o sea, a mí si yo veo un fisio, a mí me interesa que me haga eficiente en todo. Y una de las cosas que hago pues, es empoderar al paciente, decir, oye, mira, es que tu recuperación es tuya, yo te ayudo. Y yo te voy a dar todas las herramientas que pueda, pero eres tú el que mejoras. Hay muchas veces que el paciente se agarra a ti a tope y es como, a ver, que estás bien, que puedes correr, que puedes volver a hacer esto. Y de hecho, hoy en consulta me ha pasado eso, que ha sido muy bonito, que pues me ha ido a abrazar y he sido como, ¡no! COVID. Pero, joder, me queda con las ganas de darle un abrazo porque ha salido a correr y tal, y pues ha podido correr, ¿no? Y es bonito porque dices, pues si es que puedes. Pero bueno, Qué bien. eso.
Qué bonito, qué guay, guau, qué trabajazo. Muy bien. Y mira, nos quedan 3 minutitos, son 3 preguntas, te hago dos seguidas, que es de Sofi, que pone si eh, que en qué grupo de edad es el que hay mayor prevalencia de incontinencia urinaria, porque está hablando sobre ello, y si como manera de prevención podemos fortalecer el suelo pélvico con ejercicio. La prevalencia depende del tipo de incontinencia. Entonces, como tal, generalmente suelen ser edades un poquito más como medias, ¿no? En 35, 50, pero es que depende. Pues, por ejemplo, la de rebosamiento es más en la población geriátrica. Entonces, depende del tipo de incontinencia. Y por tanto, depende del tipo de incontinencia si puedes prevenir o no con ejercicio. Hay muchas ocasiones en las que se receta ejercicio o ejercicios de Kegel y ni siquiera se ha establecido una valoración y a lo mejor no se está haciendo correctamente. Entonces, como prevención, pautaría una valoración más que ejercicios. Y no Ujú. empezaría a divulgar y a hacer consciente de que al igual que vas al ginecólogo a la ginecóloga a hacerte una valoración, también existe el fisio en suelo pélvico y que una vez hayas tenido una valoración, pues ya puedes determinar cómo actuar con esa persona. Qué bien. Oye, pues súper bien, Alex. Súper bien. No, Y no, bueno, Sofi, te lo estoy diciendo bien, ¿sabes? En plan, que luego lo pensé y digo, "Joder, a lo mejor suena muy borde, pero, no, no, pero no. bien. No, sonó perfecto. Y bueno, creo que lo hemos de dejar aquí porque ya Vale, queda un minutito, ¿de acuerdo? Para si alguien le quiere hacer más preguntas y todo, durante esta semana hasta el domingo podéis ir haciendo preguntas. Alex también os las puede responder en su cuenta personal. Y bueno, que sepáis que este vídeo estará subido a YouTube en alta calidad y que va a quedar todo súper bien, ¿de acuerdo? De nuevo, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la dedicación que le pones a todo y gracias por realmente aportar muchísimo valor a la fisioterapia. Te lo agradezco mucho y bueno, que haces una labor increíble y que se necesitan profesionales como tú. ¿De muchas acuerdo? gracias. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Vale, Adiós. adiós.